Muy buenos días para todos los presentes, señores gobernadores, director del IGAD, todas las personas que hacen presencia en este importante foro. Primero, permítanme extender un saludo muy especial de nuestra directora Marta Joven Plaza Roa, que quiso estar acá, pero no pudo por atender a asuntos urgentes en la ciudad de Arauca. Primero, quiero referirme al contexto regional de la gran cuenca del Orinoco. Cuando nosotros hablamos de la gran macrocuenca del Orinoco, pues estamos hablando no solamente de todas estas ecosistemas de sabana, sino toda la alta montaña, páramos, que de allí nacen nuestros ríos estratégicos importantes, en los cuales tiene mucha importancia parques nacionales. La parte de montaña de piedemonte, planicie baja, planicie alta, la zona transicional de sabana a selva, y toda la zona de selva que pertenece a Guaviare y Guainía y parte de Baupés. Es importante esta referencia porque cada uno cumple una función ecológica de nuestra jurisdicción y por ello son tan importantes todos en el desarrollo de nuestra región, en el mantenimiento hídrico de nuestra región, en la sostenibilidad ambiental de nuestra región. Quiero referirme como autoridad ambiental, administradora de los recursos ambientales, básicamente en términos de la planificación ambiental, que ya lo estaba haciendo el ministerio, porque pues consideramos que a partir del ordenamiento de las cuencas hidrográficas, como el recurso agua eje articulador de los ecosistemas, pues empezamos a ordenar ambientalmente nuestro territorio. En la jurisdicción de Corporación tenemos 35 cuencas, el cual se inició su ordenación de acuerdo al decreto 1729, de acuerdo a nuestras capacidades institucionales ordenamos 11 cuencas, pero ahora con la expedición del 1640 tenemos que hacer la actualización involucrando el tema de riesgo y acuíferos. Entonces son dos temas nuevos que tenemos que incorporar. Pero entonces el llamado y la atención es 35 cuencas, de las cuales hayamos ordenado 11, pero tenemos que retomar nuevamente y entonces prácticamente tenemos que hacer otro esfuerzo presupuestal. Las corporaciones tenemos unos presupuestos que dependemos del predial básicamente, de algunas tasas que se generan y entonces las capacidades de respuesta de las corporaciones frente al ordenamiento ambiental para poderlo realizar pues es determinadamente baja. Y en esto pues llama la atención puesto que, digamos, el ordenamiento de cuencas es de superior jerarquía que los planes de ordenamiento territorial, es decir, los municipios a través de sus planes de ordenamiento territorial tienen que tener en cuenta las directrices que se establecen en los PONCAS, porque los PONCAS trascienden 2 y 3 o 4 municipios. Y en los planes de ordenamiento se establecen la reglamentación y uso del suelo como primera medida. Desafortunadamente llevamos los primeros 10 años, en primera medida, los planes de ordenamiento se desarrollaron conforme más a un cumplimiento legal que a un instrumento técnico de ordenamiento, de reglamentación, de zonificación, de espacialización de la producción, y entonces pues eso ha llevado a que se desborde toda actividad porque no está teniendo en cuenta las capacidades y las actitudes de los suelos. Todavía lo estamos viendo cuando hay unas alianzas productivas, Cámara de Comercio, Ministerio de Agricultura, donde van a solicitar el aval de la corporación para los desarrollos productivos cuando están afectando zonas que son de conservación o de protección, por lo tanto no se pueden desarrollar. Entonces, bajo esta perspectiva, también es importante resaltar las determinantes ambientales. ¿Cómo se desarrollan las determinantes ambientales? Teniendo en conforme los estudios que se han establecido en PONCAS, planes de ordenamiento y todos los demás estudios ambientales para establecer las líneas sobre las cuales los municipios deben desarrollar sus planes de ordenamiento territorial y al momento de concertar con la autoridad ambiental podamos revisar conforme a estas directrices, a estos lineamientos y poder tener presente que la reglamentación en las directrices ambientales se cumplen en estos planes de ordenamiento. En buena medida, esto es un asunto bastante importante y primordial porque estamos en el momento en que se están haciendo la actualización de los planes de ordenamiento y que
a partir de la autoridad ambiental se pueda hacer la revisión y se llegue a la concertación. Es un trabajo dispendioso, pero un trabajo que tenemos que hacer nosotros y los municipios con el apoyo de los departamentos. Viene todo este ejercicio de desarrollo productivo de la Orinoquia, la desbandada de productores a ocupar nuestro territorio, a desarrollar, bienvenidos todos, pero pues se encuentran en una situación en la cual todavía tenemos como una carta en blanco en el cual no hay una reglamentación precisa ambientalmente, no hay un municipio que pueda hacer control estricto y reglamentación de uso del suelo. En mi concepto diría que primero, antes de incorporarse sobre el territorio, debe pasar primero por el municipio para poder certificar que el uso que se va en el cual se va a producir sea apto para ello. Entonces viene el conflicto entre el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos ahora de la altillanura, tema de moda, con nuestros departamentos de Vichada y El Meta, pues vemos que tenemos un ecosistema en el cual tenemos unos ríos que nacen en sabana, digamos entre comillas, agua limpia o agua pues no tan contaminada, que le está aportando al Orinoco, al ecosistema del Orinoco, y eso pues de alguna manera pues está regulando. Pero se habla también de sabanas y que son muy buenas porque son extensidad de sabanas, entonces no tenemos que tumbar árboles para poder producir. Pero la pregunta es, ¿cuál es la función ecológica de la sabana? Igual que el bosque tiene su función ecológica, la sabana también tiene su función ecológica. Y entonces nos preguntamos, ¿tenemos la investigación, el conocimiento preciso para poder determinar que lo que estamos haciendo sí está bien? Trayendo especies introducidas, desarrollando proyectos productivos como monocultivos, de pronto secando humedales a veces porque determinado cultivo no nos permite, entonces vamos a hacer el manejo, usando agroquímicos, una serie de actividades y desarrollos productivos que no estoy en contra, solamente lo que estoy planteando es que de alguna manera tenemos que tener conocimiento e investigación para poder determinar si los cultivos y la producción son apropiados para estas zonas de sabana que son de por sí muy frágiles. También tenemos, digamos, como hay diversidad de ecosistemas, y planicie baja, planicie alta, tenemos una serie de ecosistemas estratégicos, ecosistemas y de importancia estratégica que fueron definidos en primera instancia en los planes de ordenamiento, pero que con la debilidad que se tiene, pues no los tenemos el conocimiento preciso. Entonces, estamos tratando a partir de las corporaciones, con el escaso personal que tenemos, de dinamizar y agilizar la declaratoria de estas áreas protegidas, que tenemos que hacerle toda una ruta y un procedimiento ante parques para que pueda ser registrada en el RUNAN. Pero hasta que tanto no podamos hacerlo, pues difícilmente vamos a poder registrar todas las áreas. Viene el desarrollo minero, entonces hay unas áreas de exclusión minera que también tenemos un periodo corto, digamos de un año para poderlas determinar, pero que definitivamente las corporaciones solas no podemos desarrollarlas. Y quiero referirme ya, pues hay muchos temas sobre los cuales pudiéramos, pero hay una parte importante y es el desarrollo, digamos, del COMPES de la altillanura. Y eso quiero traer la colación porque es la oportunidad para plantear, digamos, que vamos a desarrollar toda un área, o digamos, tenemos las expectativas de desarrollo productivo de toda un área, de sabana, de ecosistemas, como lo he mencionado, pero pues hay escaso conocimiento. Pero aparte de eso, no hay ni una sola cuenca ordenada en el área de jurisdicción de la altillanura, del ecosistema de la altillanura. Hasta ahora estamos haciendo un esfuerzo presupuestal por la corporación y de gestión para iniciar la ordenación una primera fase, pues no tenemos los recursos para hacer toda la ordenación de la cuenca del río Vita. Estamos también trabajando en la cuenca del río Tomo. Pero si hablamos de solo Vichada y proyectamos un presupuesto, requerimos alrededor de 30.000 millones de pesos para poder ordenar debidamente de acuerdo a los requerimientos de la guía metodológica del 1640. Entonces, nosotros en nuestros compromisos que vamos adquiriendo a través del COMPES de altillanura, pues nos corresponde hacer la ordenación de estas cuencas y sobre esa base, pues establecer los parámetros y los alineamientos sobre los cuales se pueda desarrollar toda esta zona, toda esta productividad en la región. Entonces, ahí pues tenemos esa serie de dificultades y sobre los cuales tenemos un territorio, todos queremos producir, todos queremos llegar, pero también diríamos nosotros, ojalá pudiéramos hacer un momentico, ordenemos nuestro territorio ambientalmente, veamos la fragilidad de nuestros ecosistemas, tengamos un conocimiento, una investigación y luego a partir de eso, sí,
vamos a establecer los desarrollos productivos, ojalá acorde con todas las posibilidades de nuestra región. Básicamente quería referirme a estos aspectos. Hay muchos aspectos sobre los cuales quedan en el tintero, pero que ojalá podamos abrirle espacio de discusión más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sandoval. Creo que de todas las cosas que comentó hay una que me parece clave, y es que el problema no es para dentro de 1 año ni 2 años, sino que ya estamos sobre el tema de cómo garantizar el desarrollo sostenible. Y lo segundo es que tenemos una avalancha de inversiones en la región, que hay necesidad de responder rápidamente al tema, y que un instrumento muy importante, que no sé hasta dónde en la región se ha discutido, es el COMPES de la Altillanura, que es un instrumento que está muy próximo a ser expedido por el gobierno. Les recuerdo las preguntas. Hay un grupo de colaboradoras del instituto que están recogiendo las preguntas para que al terminar esta segunda ronda procedamos a darle respuesta a esas preguntas. Entonces, en la segunda ronda vamos a hacerlo en un orden muy sencillo. Empieza la doctora Miranda y siguen los demás con la pregunta que planteamos al comienzo. ¿Cuál sería la medida más importante? Eso implica cuál es el problema más importante en opinión de cada uno de ustedes. Doctor Carvajal, después de mi intervención usted dijo que lo que quedaba planteado era la conservación versus el desarrollo. Yo creo que ese no es el planteamiento, y la respuesta a su pregunta es precisamente que lo que necesitamos es el ordenamiento armonizado de todos los sectores. Todo cabe, no es versus. Hay que hacer conservación, y conservación estricta. Hay que hacer uso sostenible, hay que desarrollar grandes extensiones de este territorio con ganadería, con cultivos, con hidrocarburos, con minería. La riqueza de este territorio es inmensa y hay que aprovecharla para el bienestar de los colombianos y de los habitantes de esta región. Pero no es versus, porque si no hacemos conservación, nada de eso se puede hacer. El ideal es entonces el ordenamiento armonizado entre todos estos sectores que he mencionado, incluido el ambiental de conservación, que no debe ser solo competencia de las autoridades ambientales, sino que es absolutamente transversal, porque si los mineros y los palmeros y los que explotan el petróleo no piensan en eso, su actividad fracasa, en donde cada uno de esos actores se vea en el territorio con una misma visión y actúe respetando los usos que se han definido para cada región y para cada sector. Es decir, que si en los parques vamos a conservar, no metamos vacas. Las vacas acaban con el parque, destruyen el ecosistema que estamos conservando. Que hagamos la ganadería donde está permitido, que conservemos los nacimientos de los ríos, los humedales. Esa es mi respuesta. Solo si actuamos armonizadamente todos los sectores, incluido el ambiental, y cada uno en su rol hace lo que debe y respeta las normas y los usos de los suelos, vamos a poder lograr sacar adelante nuestro país. Bueno, mi respuesta es como una continuación de lo que acaba de decir Julia, y solo le agregaría lo siguiente, y es que el ordenamiento territorial hasta ahora ha carecido de un elemento que es la prospectiva, y nos hemos limitado a jugar a los ordenadores del territorio, dándole título o legalizando los usos existentes. ¿Cierto? Entonces, como de atrás venía la cosa mal, yo simplemente legalizo y digo, por acá como ya hay muchas industrias, volvamos a esta zona industrial, como acá nadie tumbó el bosque, hagámoslo suelo de conservación o de protección,
y en esta zona que cultivan es un suelo de vocación rural. No nos hemos puesto en la tarea de saber qué es lo que se debe sembrar ahí para garantizar el largo plazo, tanto en el modelo urbano como en el modelo rural, como en el modelo de la conservación. Entonces tenemos que entrar ya a hablar de modelos de largo plazo que nos permitan tomar cuál es la decisión correcta, cuál es el rumbo que debe tomar un territorio, tanto para la situación social, económica, política y que garantice de verdad la sostenibilidad. La industria extractiva genera dividendos hoy. El llamado que yo haría a toda esta región es: piensen en qué se debe invertir el dinero para que el día que no tengamos petróleo ni minería sigamos teniendo un territorio sostenible. Cometer nuevos errores que nos permitan llegar mucho más lejos, ya que con el modelo actual de ordenación y modelo de ordenamiento y productivo no vemos un horizonte pues a largo plazo, en 100 años, 200 años, que va a pasar acá. Entonces, largo plazo, una mirada de largo plazo que vaya más allá y teniendo en cuenta que las acciones que tomamos hoy son las que van a presentarnos el futuro. Entonces, hacer una visión de prospectiva sería como lo que nos permitiría avanzar. Al final hago un resumen de las intervenciones. Bueno, cuando me refería a las tareas a 1 año, 2 años, digo, es el plazo que pues debiéramos tener, ojalá rápidamente todos, instituciones, todos, como dice la doctora Julia, el mismo ministerio, de establecer ese ordenamiento, de buscar todos los esfuerzos, inclinar todos los esfuerzos hasta a poder proyectar el ordenamiento ambiental territorial, bien sea desde todos los aspectos, PONCAS, planes de ordenamiento, determinantes ambientales, de reglamentación, inclusive para los desarrollos productivos. La corporación ya ha venido trabajando y la preocupación que tiene precisamente bajo el principio de precaución es pedido la resolución 1130 que establece las medidas de manejo ambiental para los productores que tienen actividades productivas mayores a 100 hectáreas. Entonces, en esta resolución se establecen algunas medidas de manejo para el desarrollo de sus actividades conforme a los recursos naturales, rondas hídricas, manejo de humedales, en fin. Y en este momento está por salir una actualización, una modificación, ya teniendo la experiencia en este desarrollo para ajustar mucho más las medidas de manejo ambiental. Pero también es importante resaltar que en el departamento del Bichada los forestales, gran parte de ellos están ya retomando y han acogido estas medidas de manejo ambiental y estamos en constante concertación y desarrollos para que precisamente las mismas actividades productivas desde su parecer puedan acercarse a la corporación, a la autoridad ambiental y concertar y estar haciendo seguimiento a estas actividades productivas. Quería referirme a otro punto también importante de considerar y es los impactos sociales que vienen para estas regiones, sobre todo una región como el Bichada que es escasamente poblada, donde se desarrollan digamos actividades productivas de palma y forestales, donde han tenido que desarrollarse programas de vivienda, caso Aceitico, 200 casas con proyección de 1000 casas, donde era un caserío pues pequeño. Bienvenido el desarrollo, pero también entonces viene también con eso acueducto, alcantarillado, electrificación, y son costos y son impactos que, digo, sociales, entre comillas, que pues tienen que acarrear los municipios y la gobernación. Entonces, el tema del desarrollo productivo de la región también no solamente es de los impactos, digamos, ambientales, obviamente, pero también sociales que tienen que verse y regularse. Por lo demás, muchas gracias. Bueno, yo creo que la mayor problemática que hoy se tiene y creo que las 3 personas que han intervenido, la doctora Julia, en lo que han manifestado anteriormente, coincidimos, es la preocupación de la ocupación que tiene hoy el territorio, sumado a, digamos, a la dificultad que tiene las instituciones, porque hay que manifestarlo. Emitir un plan, una ley, una reglamentación tiene toda su dificultad. Primero, llevarla a ser realidad, pero la dificultad más grande es aplicarla en unos territorios donde en muchas ocasiones ninguno tenemos el control, ni la capacidad, ni la posibilidad de llegar allí. Y estas comunidades, estos campesinos que están allí,
todos los días tienen necesidades. Y la única posibilidad que ellos tienen para poder satisfacer esas necesidades es seguir deforestando, es seguir interviniendo el territorio. Eso quiere decir que si las medidas o las soluciones o los planteamientos que estamos dando aquí se dilatan en el tiempo, 10, 20, 30 años, pues cuando lleguemos allí ya con la solución y a obtener el control, pues ya no hay nada que controlar porque ya todo está, digamos, intervenido, deforestado, o el mayor daño ya está causado. Entonces, comparto la visión prospectiva, pero yo creo que una de las medidas es buscar soluciones ágiles y concretas. Hoy cuando uno dialoga con los campesinos, ellos dicen, claro, yo puedo acá no deforestar más, pero entonces, ¿cómo hago si no tengo cómo, por ejemplo, mecanizar lo que ya tiene intervenido para poder sembrar una hectárea de maíz, para poder sembrar una hectárea de arroz? Y ustedes saben que el único mecanizador de las tierras allí es el fuego, los incendios. Entonces, esa es una preocupación grande y yo creo que todas las medidas son posibles, son viables, contando con la voluntad de la comunidad, porque hoy cuando uno dialoga con los campesinos tienen la mayor voluntad, pero dicen, sí, tenemos la voluntad, pero si no llegan esas medidas o esas soluciones, pues nosotros, en pocas palabras, dicen, no nos podemos dejar morir de hambre, y siguen interviniendo el territorio. Gracias. Yo estoy convencido que la medida más importante que podemos tomar para desarrollar y mantener la sostenibilidad es que el gobierno locales y el gobierno central decididamente y completamente apoye las universidades locales. Yo estoy convencido que si creamos universidades locales que tengan posgrados serios, que hagan investigación, eso va a jalonar toda la región, porque los muchachos que están aquí van a tener un lugar donde estudiar, porque van a desear llegar allí, porque la investigación que se haga aquí va a ser relevante para la región. Yo creo que lo más importante es fortalecer las universidades locales, crear universidades locales que hagan investigación. Y es una experiencia que lo tuvo los Estados Unidos. Ellos hace 150 años crearon las universidades que se llamaban land grants, y lo que ellos hacían unas inversiones enormes en universidades locales que estaban en la región haciendo investigación relevante para lo que ellos tenían, y de ahí salieron las grandes universidades y el gran desarrollo americano salió de las universidades y la investigación. Yo creo que esa es la medida más contundente que podemos hacer, es apoyar las universidades locales, fortalecerlas y crear posgrados relevantes para la región. Muchas gracias a nuestros panelistas. En realidad uno podría decir que los elementos centrales de una política hacia el futuro están enmarcadas dentro de un concepto que obviamente yo comparto totalmente con la doctora Julia, y es que no es ordenamiento versus conservación, sino ordenamiento y explotación adecuada, armonizada. Es decir, que el conservar las riquezas no debe pelear con el mejorar el nivel de vida de la gente. Ese es, dijéramos, como el principio general. Y dentro de ese principio hay un elemento que es muy importante destacarlo, porque así no somos los latinos. Hay que pensar en el largo plazo. Los latinos somos muy dados a trabajar para mañana, para pasado mañana, máximo para dentro de un año, y ahora máximo para 4 años en el sector político. Pero no pensamos nunca en 20 o 30 años. Yo recuerdo con mucha satisfacción, pero además con mucha sorpresa, que yo vine a esta tierra en el año 82 a hacer un trabajo de un plan de desarrollo para el Meta, en la época, en los inicios del gobierno del doctor Belisario Betancur. Y entre esa región que yo conocí en el año 82 y hoy, hay unos cambios gigantescos que ni siquiera nos los imaginábamos. Tan no los imaginábamos que el documento no hablaba del largo plazo. Y yo creo que eso sigue siendo cierto en muchas de las actividades públicas y privadas, a excepción naturalmente de grandes inversionistas
que están pensando en 15 y 20 años. Eso es una competencia fuerte para los inversionistas colombianos, que los inversionistas extranjeros piensan en el largo plazo, nosotros no tanto. El otro tema importante es el tema de las relaciones entre POD y PONCAS, que hay que tener en cuenta, y las determinantes ambientales. Obviamente eso tiene que ver también con la ocupación del territorio. Y el tema del apoyo a la investigación y sobre todo el apoyo a la universidad local. Pero quisiera resaltar finalmente un tema que surgió al final, muy importante, por cuenta del gobernador del Guaviare: la voluntad ciudadana. Sin voluntad ciudadana, todo lo demás es retórica. Si el ciudadano, el campesino, el ciudadano urbano, para decirlo de alguna forma, no participa en las grandes decisiones, no se compromete en las grandes decisiones, el futuro no es tan halagüeño como uno pensaría. Muy bien, con este resumen vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos entregaron. Queremos aclarar que una parte importante de las preguntas se refieren a temas de los dos conversatorios que vamos a trabajar en las siguientes horas. Hemos seleccionado las que tienen que ver con este conversatorio. Las otras las vamos a utilizar en los próximos temas. Por acá ¿quieren entregar otras preguntas, por favor? Entonces vamos a tratar de responder las preguntas que nos han llegado. Esta podría ser para la doctora Miranda, de Manuel Felipe Guataquira, si le pronuncio mal, por favor, discúlpeme, de la Universidad Santo Tomás, que dice: hablando de desarrollo sostenible, ordenamiento territorial y desarrollo económico y social, ¿dónde queda la movilidad? Movilidad. O sea, las infraestructuras, supongo yo, la construcción de vías. Sin que sea mi tema el de la movilidad, el país está en un déficit de infraestructura de carreteras enorme y un atraso en esa construcción, y el país o el gobierno ha desarrollado toda una estrategia inmensa para poder ponerse al día con eso, y tal vez se refiere a si las áreas protegidas obstaculizan esa movilidad, ¿será? En todo caso, pues no debe ser así, y el diseño de las carreteras que hoy hay en esta región, así como en muchas otras regiones del país, se construye para respetar las áreas protegidas de conservación estricta. Nosotros tenemos un trabajo permanente, continuo, con el Ministerio de Transporte, con Invías, para poder lograr armonizar, y vuelvo a lo mismo de antes, armonizar los dos intereses: la necesidad de conservar las áreas que deben ser conservadas y la necesidad de desarrollar la infraestructura vial que permita la movilidad y el desarrollo de nuestro país. Deben ser armonizadas, y hasta ahora lo hemos trabajado así, de tal manera que pueda construirse lo que se requiera sin atravesar las áreas protegidas, que además la Constitución y la ley colombiana lo prohíben, porque no permiten una infraestructura de esta naturaleza en las áreas protegidas del orden nacional, ni tampoco en el orden regional. Los parques naturales regionales tienen la misma restricción, que nos pide y nos exige que hagamos la conservación sin las alteraciones que implican la construcción de infraestructura adentro. Muy bien. Gracias, doctora Miranda. Al doctor Guarín, Rodrigo Pozo, independiente, ¿qué concepto le merece en el ordenamiento territorial el artículo 47 de la ley 1537, artículo transitorio, y cómo afecta los usos del suelo? No sé exactamente cuál es el artículo, no soy muy bueno para el número. ¿Sí me puede recordar de qué trata?
le puedo dar la respuesta, pero no sé cuál es el artículo como tal. ¿Quién formuló la pregunta? Se fue. ¿Se fue? Ah, bueno. Bueno, entonces la dejamos, vamos a consultar cuál es el Consultamos texto por y aquí hay una pregunta. Es que hay unas que son bastante parecidas, yo creo que podemos juntarlas para no. Aquí el señor Serafín Bernal pregunta, ¿a futuro los recursos para el sostenimiento de la política integral son públicos o su naturaleza será privada? Pidámosle al gobernador que le dé respuesta a este. Entonces, ¿a futuro los recursos para el sostenimiento de esta política integral son públicos o su naturaleza será privada? Bueno, buena pregunta. Yo creo que está demostrado que en este país donde hay muchas cosas por hacer todavía, el desarrollo y la participación de la parte privada es fundamental. Pero lógicamente, digamos que quienes tienen o quienes tenemos hoy la responsabilidad y la competencia es el Estado y somos las entidades del Estado. Entonces, yo creo que el punto de partida debe ser público y bienvenido la participación privada. Muchas gracias. Hay una pregunta que quiero decirle a la señora Luzmila Morales, que vamos a estudiarla y le damos respuesta individual porque es un problema muy concreto de una región muy específica, entonces necesitamos averiguar con los responsables qué está pasando allí. Bueno, yo creo que esas son como las preguntas centrales. Realmente hay muchas preguntas que son bastante repetitivas, hacen relación casi todas al tema que mencionaba la doctora Miranda de la conservación versus desarrollo, que no es conservación versus desarrollo, sino desarrollo con conservación, digamos. Enseguida vamos a hacer un descanso de 15 minutos, pero no se levante. Luego iniciamos el segundo foro, que es sobre el tema de restitución de tierras, de tenencia de tierra, un tema muy importante, para el cual nuestros invitados ya están aquí, el señor superintendente de Notariado y Registro, la doctora Ivonne Moreno de Restitución, en fin, todos los invitados ya están. Vamos a hacer 15 minutos de refrigerio ¿afuera? En la parte de afuera, regresamos al salón, hacemos ese foro y luego hacemos el almuerzo.